Mire, en el mundo hay muchas, pero muchas cosas materiales que desde luego cuando las vemos son atractivas a nuestra vista, ¿verdad? Y todo lo que es atractivo a nuestra vista, lo queremos, deseamos tenerlo, ¿verdad? Y muchas veces es con un deseo incontrolable el poder obtenerlo. Y es tan incontrolable que llega a convertirse en una obsesión. Y esto es obtener por cualquier medio eso que ya tenemos metido aquí en la mente y que queremos poseerlo. Y es así como las cosas atractivas se presentan como una tentación. Nos llama la atención, sí, y nos seducen para tomarlas sin importar las consecuencias que puede causar el tomarlo, ¿verdad? Porque usted sabe bien que el pecado no nace de manera espontánea. El pecado no es un accidente, sino que previamente se presenta como una tentación seductora. Y una vez que decidimos tomar lo que vemos como atractivo, damos paso al pecado. Es decir, primero se presenta la tentación, lo llevamos a la acción y damos nacimiento al pecado. El pecado es una fuerza conductora y engañosa que promete experimentar libertad. Mire, ¿cómo se promocionan los vicios, las drogas? Dicen, ven, prueba, toma y experimentarás libertad y te olvidarás de todo aquello que te duele, de todo aquel problema que tienes. Pero lo que no está pensando esa persona es que hay daños y consecuencias y que además no tan solo para él, sino que el daño es colateral, ¿verdad? Con la familia. La tentación se ve, se palpa y nos llama a disfrutar de lo que ofrece, nos llama a tomarla. La técnica principal que tiene la tentación es hacernos dudar de la verdad de Dios, convenciéndonos de que las consecuencias que va a producir esa tentación no llegarán o que nadie se dará cuenta. Y la única manera de resistir la tentación para no pecar es fortaleciéndonos precisamente en el Espíritu y viviendo en constante oración. El pecado siempre se presentará de manera atractiva y es por ello por lo que nos sentimos precisamente atraídos por el mismo, porque lo que tenemos frente a nosotros es la forma de operar del enemigo, de manera que el pecado es resultado de una mentira que se presenta disfrazada de atractiva, de inocente y algo falso que está delante de nosotros. Pero vayamos a la palabra, abra su Biblia y busque Santiago 1. Y voy a dar lectura de los versículos del 12 al 15. Usted sígame ahí con su vista en su Biblia. Santiago 1, versículos del 12 al 15. Y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acompáñenme a orar, iglesia. Dios Padre bendito, delante de ti estamos, Señor, abriendo tu palabra para ser instruidos, para escuchar, Señor, de ti lo que debemos hacer y no hacer, y lo que tú haces y no haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito, porque cada vez que abrimos tu palabra nos edificas y nos conduces, Señor, a conocer de tus verdades, revelándonos que quién eres tú. Gracias. Gracias, Padre bendito, que esta palabra sea una buena semilla en nuestros corazones para apartarnos del pecado, Señor, y no hacer separación contigo. Gracias, Padre bendito. Te amamos y te bendecimos por lo que tienes para nosotros. En el poderoso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Mire, el mensaje del día de hoy tiene por título Atraído y seducido por el pecado. Esta carta, texto que acabamos de leer es escrita por el apóstol Santiago, quien según la tradición cristiana es considerado medio hermano de Jesús e hijo de María y de José. Santiago no fue un seguidor inmediato de Jesús. Mismo Jesús decía que no hay promesas sin honra, sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Pero posteriormente se convirtió al ministerio de Jesús cuando Él ha resucitado y llegó a ser uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Santiago escribe esta carta a los creyentes como una guía práctica para alentar a los primeros cristianos judíos que se encontraban dispersos debido a la persecución y que estaban enfrentando precisamente pruebas y tentaciones para apartarlos de la verdad de la palabra. Vamos a desarrollar este mensaje en 2 puntos. Punto número 1, manteniéndose firme en la fe ante el deseo. El versículo 12 de nuestro texto base dice, la primera parte dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago, como les dije, está trayendo un mensaje de esperanza a los creyentes en la fe para mantenerse firmes precisamente en ella. Lo mismo en aquellos tiempos en que fue escrita, lo es ahora. Los efectos de esta carta en aquel tiempo siguen estando vigentes ahora. Todos estamos expuestos a las dificultades y a las adversidades de la vida. Y ante estas adversidades que se viven, en muchas ocasiones es con sufrimientos, se nos llama a perseverar y mantenernos firmes ante el deseo. Mantenernos firmes ante el deseo, resistir las tentaciones que se presentan cuando uno se encuentra vulnerable. Cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, estamos tan vulnerables que el enemigo también lo sabe y aprovecha esos momentos para susurrar las mentiras, presentarnos una tentación y conducirnos a pecar. Es por eso que dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, que se mantenga firme en la fe antes de dar paso
a sus deseos, ¿verdad? Cada dificultad que se presenta en nuestra vida es una prueba. Y cada prueba superada fortalece nuestra fe y nos acerca a la promesa de una vida plena. Estas dificultades que se presentan nos anima precisamente Santiago a soportarlas, a que nos mantengamos firmes ante la fe, ante el deseo, porque quien soporta la prueba, esta tentación que tenemos enfrente, está venciendo la prueba y fortaleciendo su fe. La palabra original traducida como tentación también implica pruebas. Las pruebas en nuestras vidas no son tan malas como parecen o como las estamos viendo. Mire, las pruebas sirven para moldear e ir formando carácter. Desde luego que un carácter conforme al de Jesús, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la tentación. La tentación tiene un objetivo. Primero, que la miremos, lo que tenemos enfrente, lo presenta como apetecible para posteriormente pecar, y el objetivo principal de la tentación es apartarnos de la voluntad de Dios. Eso es lo que está haciendo la tentación cuando se nos presenta de esta manera. Escuche usted bien, la mayor tentación en el mundo que se presenta tanto en hombres como en mujeres es la tentación sexual. Y déjeme decirles que nosotros como cristianos no estamos excluidos de estas tentaciones. ¿Recuerda usted a José? El personaje aquel conocido como José el soñador fue llevado, ¿verdad?, como esclavo a Egipto, especialmente a la casa de Potifar, Potifar era un capitán de la guardia de Faraón. Lo dejó al cargo o al mando de todo lo que poseía. Y le dijo, menos mi mujer, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La mujer insistía e insistía, y era la tentación precisamente de José. ¿Qué era lo que quería la mujer? Tener relaciones sexuales con José, que se acostara con ella. Él no cedía a la tentación, ¿verdad? Se negó rotundamente, argumentando que no podía pecar contra Dios. Fue firme en su fe. Y mire, él no tenía una Biblia o una carta de Santiago como la tenemos hoy nosotros. Y ante la insistencia de la tentación, ¿qué hizo? Prefirió huir. No la enfrentó, no la reprendió, no, huyó de la tentación para no pecar contra Dios, ¿verdad? Para mantenernos firmes en la fe ante el deseo pecaminoso, no debemos de hacerle frente, sino huir de la misma tentación. La segunda parte de nuestro versículo 12 dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Tenemos entonces que se presenta la prueba en nuestras vidas, pero no la vamos a enfrentar solos, no, sino que hoy nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y es quien nos va a ayudar a soportar las dificultades, las aflicciones y tentaciones, de manera que no piense usted en hacerle frente por usted mismo, sino que acuda al Espíritu Santo, quien nos va a instruir para alejarnos, para
huir precisamente de la tentación, ¿verdad? Mire, no piense que las tentaciones o pruebas están ahí para destruirnos, no. Están ahí para fortalecer tu fe y purificar tu carácter. Debemos de ser responsables con esto, ¿verdad? Esta es la enseñanza que precisamente nos deja el pasaje de José y la esposa de Potifar. Mantenernos firmes en la fe para no pecar contra Dios. Vencer la prueba, no ceder ante la tentación para caer en pecado, tiene una recompensa, como lo dice el texto, que dice: recibirá la corona de vida. Lo que simboliza hoy la nueva vida en Cristo. Eso es lo que estamos viviendo nosotros, la nueva vida en Cristo, que nos dio victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, y posteriormente la vida eterna. A eso estamos llamados. Soportar las tentaciones, vencerlas, no se puede, como les dije anteriormente, hacer por nuestras propias fuerzas, en nuestro entendimiento, porque nuestros deseos pecaminosos muchas veces resultan ser más fuertes que nosotros, y lo que hacemos es buscar justificaciones, y nos conducen estas justificaciones que nos hacemos para tomar la tentación y pecar. Es por ello necesario, además de conocer la palabra de Dios, permanecer en la misma. Sí, muchos podrán conocer de la palabra de Dios, pero no están permaneciendo, y lo que usted debe de hacer es conocerla y permanecer en la misma, porque la corona de la que habla Santiago es para aquellos sujetos a la voluntad de Dios, que lo amamos por medio del Espíritu Santo. Acompáñenme ahora a la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecer y hacer la voluntad de Dios es el camino más seguro para apartarse del pecado. Porque el que permanece, el que conoce la palabra de Dios, va a venir el texto a la mente para alinear entonces sí nuestros pensamientos, palabras y acciones con los mandamientos de Dios. Porque Dios tiene un carácter amoroso, y nosotros debemos buscar agradarle todo el tiempo, en todo momento. Esto es permanecer entonces en la palabra de Dios. Alinear nuestros pensamientos a los mandamientos y nuestras acciones con las mismas, ¿verdad? Con los mismos mandamientos. Versículo 13 de nuestro texto principal. Dice, y es la primera parte: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cada uno de nosotros debemos de asumir nuestras responsabilidades, y debemos de asumirlas a pesar de que ya somos justificados y perdonados. No dejamos de pecar. A pesar de que ya somos justificados y perdonados, no dejamos de pecar. Y esto es una realidad. Mire, la mentira, hasta la mentira más sencilla que usted pueda decir, que parezca inocente,
es pecado, es mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Es pecada la mentira. Y yo creo que todos diario podemos practicarla, ¿verdad? Hay que darnos cuenta de esto. Somos atraídos y seducidos por el pecado. El pecado nos hace pensar y creer que no es tan malo lo que hacemos, ¿verdad? Sino que el enemigo va a trabajar y nos lo va a presentar de manera atractiva, que nosotros no le veamos lo malo, lo feo que hay atrás de ello, ¿verdad? Porque nos hace verlo deseable, hace que lo codiciemos, que lo anhelemos, que querramos tenerlo. Tenemos el ejemplo de Eva, ¿verdad? ¿Qué vio Eva? Vio un fruto allá, ¿verdad? ¿Y cómo se lo presentó el enemigo? Ahí está la tentación. Eva lo vio, lo codició, quiso tenerlo y se dejó seducir por las palabras del enemigo, de Satanás. ¿Recuerda usted qué le dijo? Entre otras cosas le dijo: no morirás. Tú puedes comer allá, no morirás. Cuando Dios ya le había dicho anteriormente: si comes de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Creyó más la mentira del enemigo que la verdad de Dios. Y hoy sucede lo mismo en nuestras vidas. Muchas veces estamos creyendo más las mentiras del enemigo, nos dejamos seducir y no estamos creyendo en la palabra de Dios. ¿Y por qué no estamos creyendo en la palabra de Dios? Porque no nos estamos manteniendo firmes en la fe. Conozcamos la palabra y, conociéndola, deje usted actuar al Espíritu Santo y le va a revelar que eso que tiene usted ahí enfrente no le va a dejar nada bueno. Para tomar nosotros el pecado, nos justificamos viendo a los demás, pensando que nosotros somos mejores que los demás, o tal vez somos menos pecadores que otros. Y así es como nos medimos, conforme a lo que vemos que los otros son. Pero no nos estamos fijando en quiénes somos nosotros. No nos estamos fijando en quién soy yo, sino que como el otro lo hace, yo también puedo hacerlo. ¿Dios perdona? Sí, Dios perdona, pero tiene una consecuencia lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo cometo pecado, soy la primera víctima. ¿Cuál es la consecuencia de la víctima? Hacer separación de mi relación con Dios. Y eso es lo que usted no piensa, ni lo que yo pienso a veces para llevar a cabo mis acciones pecaminosas. Que estoy perdiendo, apagando, desconectando mi relación con Dios. Acompáñenme ahora a la carta a los Romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la separación que hace el pecado de Dios. Esa es la separación que nosotros, irresponsable y voluntariamente, estamos haciendo en nuestras vidas. Y nos estamos olvidando de esta otra parte que dice en este mismo versículo 23: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La tentación entonces está ahí para devorarnos. Está para hacernos caer, para distanciarnos de Dios y después vivir nada más con culpas, lejos de arrepentirnos. Mientras vivamos con la culpa, vamos nosotros a vivir separados de Dios, porque no hay arrepentimiento. Y la manera nuevamente de restablecer nuestra relación con Dios es arrepentirnos, y arrepentirnos genuinamente ante el Señor, ¿verdad? Pero somos atraídos y seducidos por el pecado. Seamos responsables de nuestras acciones y no nos justifiquemos por las situaciones que tenemos y decir, es que fue por esto que pequé. No, fue porque usted quiso. No culpemos a Dios de que nos ha tentado, presentando delante de nosotros la tentación, poniéndola ante nuestros ojos. Dios no representa el mal. Dios es bueno y es santo, de manera que no culpemos a Dios por nuestras acciones pecaminosas. Porque Dios me envió esta prueba, es que pequé. No, se la mandó para fortalecer su fe, no para pecar. La tentación nos engaña, nos invita a tomar lo que es atractivo, lo que no se ve tan malo como parece. Somos responsables de tomar lo atractivo y seductor. Resistir a la tentación no es para hacernos infelices por no tomarla, porque muchas veces eso es lo que experimentamos, tristeza porque no la tomé, pero no estoy viendo el pecado, no estoy viendo la consecuencia. Resistir a la tentación es para mantener la santidad a la que hemos sido llamados. Dios no nos tienta. Es nuestra concupiscencia a la que cedemos. Punto número 2. Deseos desordenados. El versículo 15 de nuestro texto de Santiago 1 dice, la primera parte dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia, para que lo tengamos muy claro, son los deseos desordenados y se define como un deseo intenso, egoísta, desordenado, con obsesión hacia cosas pecaminosas o que están prohibidas por Dios. Y no se le está limitando la concupiscencia solamente a los deseos sexuales, sino que abarca las pasiones mundanas, abarca la codicia y la búsqueda de autosatisfacción a costa, fíjese bien, de la voluntad divina, de no estar escuchando la voz de Dios, sino estar escuchando mi voz y mi deseo para darme satisfacción a mí mismo. Regresemos a la primera carta de Juan. Ahora en el capítulo 2. Versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice que esto no proviene del Padre, sino del mundo.
Las tentaciones del mundo, como se cita en este texto, se clasifican en 3 tipos, como se lo acabo de decir: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, ¿verdad? La concupiscencia de la carne, ¿qué es? Son los deseos y apetitos desordenados por los placeres sexuales y físicos. Y este incluye vicios como la lujuria, la gula y la pereza. La concupiscencia de los ojos es el deseo desmedido por lo material, por el físico, lo que nos parece atractivo, por lo visual. Y esta concupiscencia de los ojos está estrechamente ligada a la avaricia, la codicia y el apego excesivo al dinero o a las riquezas. Muchas veces se quiere ser rico, pasar sobre quien se pase, ¿verdad? No importando sobre quien lo haga. Y la 3, la soberbia de la vida, dice que es el exceso que tenemos de nuestro egoísmo. Deseamos poder y deseamos ser autoafirmados por ese poder. Y esta soberbia pues incluye pecados como el orgullo, como la vanidad, la envidia y la búsqueda de superioridad frente a los demás. ¿Usted cree que se equivocó Santiago y Juan al haber citado esto? Nos estamos reflejando en la palabra de Dios, ¿verdad? Por todo esto somos atraídos y seducidos por el pecado. Ahora, la Biblia nos enseña que la concupiscencia es la raíz interna que lleva al pecado. La concupiscencia no es el acto físico en sí, sino los deseos desordenados, la inclinación o en el pensamiento desordenado que se concibe primeramente ¿en dónde? En lo interno, en el corazón. De ahí surge. El apóstol Santiago advierte que el pecado comienza cuando la persona es arrastrada por sus propios malos deseos y que tienen como fuente el corazón. Los malos deseos están en el corazón y nosotros les damos vida. La persona es tentada cuando es atraída entonces por su propia concupiscencia. Es decir, los deseos, insisto, los deseos incontrolables que al ser concebidos en el corazón van a dar a luz al pecado. De manera que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Como dice el texto, sino que es nuestro propio corazón de nuestras propias concupiscencias. Y mire, un ejemplo. Mire cómo la concupiscencia es en sí o no el acto físico, porque les dije que la concupiscencia no es el acto físico en sí. Mateo 5:28, y no lo busque, señala, y es Jesús, dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. No hubo contacto físico, pero la concupiscencia nos llevó a pecar y al pensamiento y a codiciar y a desear y a realizar la acción sin que sea física, situando el origen de la transgresión en la intención y el deseo del corazón. El pecado no ocurre por accidente, mucho menos es causado por Dios. El pecado es el resultado de la tentación, del proceso en el corazón que estamos alimentando, lo estamos desarrollando y finalmente está destruyendo a uno mismo con las consecuencias a nuestro alrededor. Porque el pecado que cometemos no es únicamente
que afecte a nosotros, sino a nuestro alrededor. Sigue diciendo el versículo 15 de Primera de Santiago, la segunda parte, dice: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Insisto, la tentación no es pecado en sí mismo, pero si usted lo alimenta y si le da el lugar, nace el pecado. Cuando la tentación se lleva a la acción, el pecado se completa. La consecuencia final del pecado destruye. Y no solamente se va a referir a la muerte física o a la muerte eterna, sino que se está refiriendo en nosotros a la muerte espiritual en esta vida. ¿Cómo se muere espiritualmente? Alejándonos de Dios, ya lo dijimos. Y esta muerte alejada de Dios es la pérdida de paz en su corazón. Va a vivir con culpas, va a vivir con ruptura de relaciones y especialmente, téngalo en mente, el alejamiento de la comunión con Dios. El pasaje de Santiago que estamos desglosando nos llama a estar alertas en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, alertas en nuestros ojos y alertas a nuestros deseos de pecado. Vaya ahora al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Mateo 15, versículo 19. Y escuche bien lo que dice. Lea usted bien lo que dice ahí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice la palabra que no hay bueno ni siquiera uno. Y aquí lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Porque del corazón salen los malos pensamientos. La tentación nace con la vista a aquello que nos está pareciendo atractivo y seductor. Y esto se va a dar si pensamos que no tendrá consecuencias. Para tomar la tentación nos justificamos y tomamos la acción. Damos paso al pecado. Muchas veces pensamos que nadie se va a dar cuenta, nadie nos vio, que solo lo haremos una sola vez. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Se enganchó usted al pecado. No nos estamos dando cuenta de que ya nos estamos nuevamente esclavizando al pecado. Las malas acciones de pecado no ocurren, insisto una vez más, por accidente. Son su responsabilidad, son el fruto del deseo y pensamientos que se albergan y nutren en su interior, es decir, en su corazón. El problema, el origen, como nos ha marcado el texto anterior que leímos, es el corazón humano que ha sido afectado por la naturaleza pecaminosa. Dice que los homicidios o adulterios son solo el resultado físico visible de un problema invisible. ¿En dónde nació lo invisible? En el corazón. Las fornicaciones, los adulterios, ¿en dónde nacieron? En lo invisible. Pero les vamos a dar forma física. Por eso debemos de cuidar el corazón, porque de ahí salen
los malos pensamientos. ¿Qué produce el corazón? Codicia, odio, rencor, egoísmo, celos y la falta de dominio propio, porque usted tiene dentro de sí al Espíritu Santo, el cual produce el fruto, y ese fruto tiene que ver hoy con el dominio propio. Necesitamos entonces una transformación interior, una transformación del corazón. Necesitamos creer en la libertad de la verdad de la palabra. ¿Para qué vino Jesús? Para hacernos libres de pecado. Si Él vino a hacer este sacrificio, a predicar estas buenas nuevas, no se ponga entonces usted mismo los grilletes del pecado. Suéltelos y viva en la libertad que vino a traer Jesús. Deje de ser atraído y seducido por el pecado. Cuando esté frente a la tentación, recuerde esto: estamos equipados para resistir la tentación. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Huir de la misma. Huir de la misma. No entable su batalla aquí en la mente si es bueno o no es bueno, o si traerá consecuencias o no traerá consecuencias. Claro que va a tener consecuencias si no es bueno. Vamos a primera carta a los Corintios 10. Primera carta a los Corintios 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora todos leamos, creo que está ahí en la pantalla. Leamos todos fuerte lo que sigue. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no tienta a nadie. Dios es el que nos va a dar la salida de esa tentación precisamente, ¿verdad? De manera, amados hermanos, que Dios siempre está obrando a nuestro favor. Todos queremos y pedimos las bendiciones de Dios. Las vamos a tener porque Él las ha prometido. Pero seamos responsables también nosotros y apartémonos de aquello que impide nuestra relación con Dios, de aquello que desconecta nuestra comunión con Dios. Cuando la tentación esté frente a nosotros, recuerde que es Dios quien nos dará la salida. ¿Está usted capacitado para no dejarse atraer y seducir por el pecado? Póngase de pie, iglesia. ¿Qué pensamientos tienes en tu corazón? Hermano, hermana, ¿qué pensamientos tienes en tu corazón? Placeres sexuales y físicos que incluyen vicios como la gula o la pereza. Hay un deseo en tu corazón, un deseo desmedido por lo material y lo visual. La avaricia, la codicia o el apego excesivo al dinero, a las riquezas. ¿O acaso exceso de ego? Hay orgullo en ti, hay vanidad en ti, hay envidia en ti.
¿Estás buscando ser superior a los demás? Nadie estamos exentos de esto. Por eso es que la palabra dice que el Señor vino por lo vil, y nosotros una vez fuimos viles y el Señor vino a sacarnos de esa vileza para hacernos libres, de manera que vivamos en esa libertad y no volvamos a la vileza de la que fuimos sacados. Debemos de desechar las concupiscencias de la vida por medio de la transformación espiritual. Y esta transformación espiritual exige cambiar la forma de pensar, de sentir y desear. Porque ahora sí lo vamos a hacer, pensar, sentir y desear, pero desde la palabra de Dios. ¿Somos nuevas criaturas? Pregunto, ¿somos nuevas criaturas? Para evitar, entonces, si somos nuevas criaturas, evitamos que salgan maldades de nuestros corazones, porque este debe de ser renovado y guiado por principios espirituales. Deja el mundo y sus placeres. No te sientas atraído y seducido por el pecado, que solo dejan destrucción y muerte a tu alrededor. Has sido llamado a vivir la libertad en la palabra de Dios. No te digas, escucha bien, no te digas solamente cristiano para socializar los domingos, sino cristiano siendo un verdadero seguidor de la palabra y viviendo en la libertad de la misma, la libertad a la que todos hemos sido llamados.